Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, vinas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Pueden sentarse. He llamado este mensaje familias bien fundamentadas. Y hay tres cosas que quiero tratar en este día. Primero, quiero que nosotros aprendamos a establecer el fundamento correcto de nuestras familias. Segundo, que aprendamos a someternos los unos a los otros. Y tercero, que cerremos la puerta al enemigo de nuestras familias. En la Biblia encontramos varios términos que son traducidos por familia. Y todo tiene que ver con el contexto en que cada término es escrito. Pero haciendo una revisión no tan exhaustiva, nos daremos cuenta que varios de esos términos pueden ser traducidos más apropiadamente de otra manera. Y permítame darle dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. En hebreo, Umá, que aparece en Génesis 2:16, la Reina Valera lo traduce familia. Es traducido con mayor precisión por tribus y otros términos relacionados con grupos de personas en otras versiones de la Biblia. Eso en el Antiguo Testamento. En griego está la palabra genos, que en Hebreos 4:6 la Reina Valera traduce familia. Es traducido en otras versiones más adecuadamente como linaje. ¿Ok? No es que no quepa el significado, si cabe. Si buscamos con cuidado nos vamos a dar cuenta que el término familia sufre de agotamiento por el uso excesivo. Y como dije, no es que no aplique, es que hay términos más precisos en muchísimos casos. Y si dejáramos ese término para su uso más restringido, tendríamos que la familia se reduce a los habitantes de una casa que están conectados por un vínculo de sangre o a los que descienden de una persona. Permítame que me extienda un poquito en este tema. Como le explicaba a los adultos hace un rato, mis abuelos y mis abuelas eran parte de mi familia
pero en realidad son dos familias distintas. O sea, mis abuelos por parte de padre y mis abuelos por parte de madre, ellos en sí, entre sí, no son familia. Y lo mismo ocurre en la familia de mis hermanos. Ellos tienen los mismos abuelos que yo, bueno, los que son de papá y mamá, pero sus hijos tienen abuelos distintos. Yo les explicaba a los adultos esta mañana que, por ejemplo, Daniel, mi nieto, y sus padres están conectados conmigo por el vínculo familiar, pero yo no estoy conectado en familia con los abuelos o con los papás del papá de mi nieto. Entonces, ahí no hay familia. Ahora, la familia está conectada generalmente por un vínculo de sangre y por una relación. En este caso puede llamarse legal, pero la relación de los padres entre sí. Hace un rato explicaba hay una excepción a este asunto de la sangre y es la adopción. Cuando yo adopto a una persona de mi familia, él es parte de mi familia, pero no tiene un vínculo de sangre. Y nosotros tenemos que comprender realmente qué es lo que es una familia. En Romanos 8, 14 al 16 dice la Biblia que nosotros somos adoptados hijos de Dios. ¿Cuántos son de la familia de Dios aquí? Y tenemos un vínculo de sangre, ¿verdad? En Cristo Jesús. Hoy en día quieren agarrar el término de familia y estirarlo para incluir ahí toda clase de relaciones extrañas. Nosotros debemos estar bien claros de qué es qué y no dejarnos confundir y no dejar que confundan a nuestros hijos. Tenemos que educar niños valientes. Nosotros educamos niños cobardes. ¿Cómo así, pastor? Bueno, tú vas a la escuela y la maestra dice algo incorrecto y tú le dices, no, que se gane la nota. No, que no se gane la nota, que defienda lo que es correcto. De nuevo, le voy a decir lo mismo que dije hace un rato. Yo demoré mucho en entender ciertas cosas. Vanessa comentaba algo ayer que es importante que entendamos. El mal se extiende cuando los buenos callan. Y nuestros hijos deben ser esa diferencia. Cuando en una escuela le quieren enseñar que dos hombres pueden ser parejas, ellos deben poder pararse y decir eso no es cierto. Mi papá me dijo que no. Y si tiene que ganarse uno, que se lo gane. Y ahí es donde el papá tiene que pararse y ir a esa escuela y decir, ¿por qué le puso uno a mi hijo? Y pelear por su hijo. La pregunta es, ¿cuál es el concepto que usted tiene de familia? ¿Qué es lo que usted cree que es la familia? La familia es una entidad creada por Dios en la que originalmente debían estar papá, mamá e hijos. En algunos casos encontramos que por alguna razón falta el padre o falta la madre, o no hay hijos o no hay padres. Y le toca a un hermano mayor criar a sus hermanos. Recordemos que la familia comenzó cuando Dios llevó a Eva y se la entregó a Adán. En ese momento ellos dos se constituyeron en una familia. Nosotros hemos estado hablando en las semanas anteriores acerca del padre, del papel del padre y el papel de la madre en la familia. Si cada uno de los padres hace lo que le corresponde, digo yo, y puede ser que alguno no esté de acuerdo, pero digo yo, que tienen garantizado que sus hijos sean como deben ser cada uno. Y como hablaba también hoy, hace un rato, alguno me dirá, pero ¿por qué hay tantos hijos de pastores y tantos hijos de cristianos y de buenos cristianos? Y yo les digo, porque se equivocaron, porque hicieron algo mal,
Porque si nosotros no decimos que la responsabilidad está en que el Padre se equivocó, estamos diciendo que la palabra de Dios se equivoca y la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice que si nosotros hacemos lo que Él dice, si nosotros guiamos y criamos a nuestros hijos como Él dice, nuestros hijos van a hacer lo que tienen que hacer. Pero cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, lo mínimo es pensar en qué me equivoqué. Hace años leí un libro, se llama El Líder. No me acuerdo cómo se llama el escritor del libro, creo que el libro es de mi mamá. Cuando voy a Chiriquí, si lo veo, mamá, me llevo este libro, porque quiero volverlo a leer. Pero el escritor cuenta, él creo que es Hindustán, que una vez él hizo algo malo. Llamaron al papá. El papá fue a rescatar a su hijo, entre comillas, fue a ver por qué lo habían llamado. Cuando le dicen lo que pasó y no sé qué, y él sale, él le dice al hijo que se vaya para la casa, por decirle en el bus, vete en el bus. Vamos a decir que estaba en Nuevo Chorrillos, no sé qué distancia hay de Nuevo Chorrillo acá, pero él dice que de la casa, de donde él estaba a su casa, habían 11 kilómetros. Y entonces el papá le dijo, vete en el transporte, que yo voy a caminar. Entonces él, al ver que su papá le dijo que iba a caminar, y le dijo, pero ¿por qué vas a caminar? El papá le dijo, tengo que meditar en qué es lo que he hecho mal. Cuando él vio eso, él no se pudo ir en el transporte, caminó con su papá hasta su casa. Nosotros tenemos que tener la conciencia, nosotros tenemos la mala costumbre y es automática de culpar a otros y ni siquiera nos damos cuenta y muchas veces estamos culpando a Dios de nuestros errores. Cuando algo sale mal, mírate a ti mismo. Busca tu error, no busques los errores en otras personas. No culpes a otra persona, no culpes a la circunstancia. Empieza a buscar qué hiciste mal. Esto no quiere decir que seas mal padre o mala madre, eso no tiene nada que ver. Nosotros somos humanos y nos equivocamos. El único que no se equivoca es Dios. Así que al único que no podemos culpar es a Dios. La única intención que tengo es que aprendamos a cometer los menos errores posible. Yo ya he cometido demasiado y he tenido que aprender muy tarde muchas cosas. Pero no demoré en aprenderla tanto por cometer errores, sino porque he demorado mucho en aprender a escuchar a Dios. Y usted tiene que aprender a escuchar a Dios. Así que vamos a hablar de la familia, lo que es la familia. Y vamos a ir viendo lo que Dios quiere de la familia. Mire, si usted quiere tener una familia firme, una familia sólida, yo le voy a dar hoy la fórmula. Y usted decide si la aplica o no la aplica. Nosotros tenemos un coro que es prácticamente el lema del mes de la familia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si usted quiere tener una familia sólida, lo primero que tiene que hacer es establecerla sobre el fundamento correcto. Y el fundamento correcto para que la familia crezca sana y se levante sana es Dios. Cualquier otro fundamento que usted ponga no sirve. Su familia se va en cualquier momento a desmoronar. Tiene que poner a Dios como el fundamento de su familia. Por eso nos dice, si Jehová no edificare la casa, si Él no fuera el centro, si Él no fuera el que sostiene la casa, fundamento, ¿qué es un fundamento? Busqué la palabra fundamento. La palabra fundamento viene de dos palabras distintas. Fundus, que significa base o fondo, y mento, que es instrumento o medio. ¿Ok? Entonces, es el medio o el fondo o lo que sostiene. Dice principio o cimiento en que se asienta una cosa. De tal manera que nosotros tenemos que establecer los principios de nuestra familia en Dios. Tenemos que cimentar nuestra familia en Dios. Y después de eso usted nunca se va a quejar porque va a saber que Dios va a sostener su casa. La pregunta es, ¿cómo ponemos a Dios como fundamento
de nuestra familia. Y ahí es donde entramos en Deuteronomio capítulo 6. El versículo 3 nos hace una advertencia. Dice, oye pues, oh Israel, cuida de poner que los mandamientos por obra para que te vaya bien. Mire, no es posible. O sea, la palabra de Dios no falla. Si nosotros aplicamos los mandamientos de Dios, nos tiene que ir bien. Él lo promete. Dios nunca habla por hablar. Él dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. En el lugar donde sea que estés, en el trabajo donde estés, tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Ahora, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que tenemos que hacer para poder poner el fundamento correcto de nuestra familia es amar a nuestra familia. Alguno quizás que me haya escuchado hablar en otro tiempo dirá, pastor, usted como que cambió de opinión. No cambió de opinión, ya se va a dar cuenta. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Usted tiene que amar a su familia para poder hacer lo necesario para que su familia esté bien. Si usted no ama a su familia, usted no va a hacer el esfuerzo que tiene que hacer por su familia. Se va a conformar. Su hijo va a decir, yo no quiero leer la Biblia. Y usted va a decir, no quiero discutir con él. Pero cuando usted ama a su familia, tú lo necesitas, así que te quedas aquí. Y se aguanta el malestar con su hijo. Y él se enoja con usted y después va usted y lo abraza y trata con él. Y cada vez usted paga el precio. Hay padres que no quieren que sus hijos los odien. Que lo odie, porque después lo va a amar. Hoy va a estar enojado con usted, pero mañana va a decir, Señor, gracias papá, gracias mamá por lo que me enseñaste, porque esto me salvó. Hace un rato les hablé de que mi hijo no anda en los caminos, de que mi hijo ahora mismo está perdido, pero no ha sido una vez ni dos veces, han sido muchas las veces en que mi hijo me ha escrito y me ha dicho, gracias papá por lo que me enseñaste, porque por eso. Y muchas veces lo que le enseñé, que él me está diciendo ahora, me costó que me mirara mal, que se enojara conmigo. Y sí, cometí errores, por eso todavía no está en los caminos, pero el Señor hará lo suyo. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer, versículos 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo segundo que tienes que hacer es amar a Dios más que a tu familia. Lo primero es amar a tu familia, pero lo segundo es amar a Dios más que a tu familia. Porque si tú amas más a Dios que a tu familia, lo más importante para ti va a ser agradar a Dios. Y cuando lo más importante para ti es agradar a Dios, te puedes soportar todos los enojos de tu familia con tal de que ellos cojan el camino correcto, con tal de que aprendan a hacer lo correcto, con tal de que vivan de acuerdo a lo que Dios manda. No vas a estar preocupado porque a mi hijo no le gusta o a mi hijo no le agrada. No me importa si te agrada o no te agrada. Esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que vamos a hacer. Si nosotros no amamos a Dios más que a nuestra familia, Dios no es el fundamento. El fundamento es nuestra familia. Aquello que tú amas más es lo que está sosteniendo, bien o mal, tu casa. De tal manera que, por ejemplo, aquellos que aman mucho el licor, ¿qué heredan a sus hijos? Borrachera, vicio. ¿De qué está sostenido su casa? Del vicio, del licor. Y eso es lo que heredan. Aquellos que aman todo tipo de cosas malas, eso es lo que heredan a sus hijos. Aquellos que aman más su trabajo, no siempre heredan trabajo a sus hijos, sino que lo que heredan es descuido. Descuidan a sus hijos y esos hijos descuidan a sus otros hijos.
Lo que tú amas más, eso es el fundamento de tu casa, es el fundamento de tu vida, es el fundamento de tu familia. Si tú amas más a Dios, entonces Dios es el fundamento de tu familia. Ahora, no puedo decir yo que amo a Dios y no me gusta orar. Me da sueño orar, me cansa orar, no quiero orar. No puedo decir que amo a Dios y no leo su palabra porque me cansa leer su palabra. Jesús lo dijo una y otra vez y lo dijo bien clarito. El que me ama, mi palabra me guardará. Pero ojalá y solamente hubiera dicho eso. Pero dijo, el que no me ama no guarda mis mandamientos. O sea, lo dejó bien claro. Si usted no lee la Biblia, si usted no ama la Biblia, si usted no vive de acuerdo a la Biblia, usted no ama a Dios. Dios no es el fundamento de su casa. Dios no es el fundamento de su vida. Dios no es el fundamento de su familia. Todo empieza con la Biblia. Si usted ama a Dios, ama la Biblia. Sencillo, sin mayor vuelta. Ahora, el tercer punto, el tercer dato es... Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha. Dios está hablando. Escucha. O sea, ya no es simplemente yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia. Deje de leerla y empiece a estudiarla. No venga el domingo simplemente a sentarse ahí y a oír lo que dijo el pastor. Escuche. Ponga atención. Atesore lo que Dios le está diciendo. Lléveselo para su casa y póngalo en práctica y vívalo. Y usted va a ir viendo cambios. Algunas veces va a ser difícil porque el marido no quiere, la mujer no quiere, los hijos no quieren, pero usted tiene que mantenerse firme. Ya escuchó, ya oyó. Tiene que meterlo en su corazón, aplicarlo. Cuarto, versículo 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, tienes que aplicar a tu vida lo que haces, lo que Dios te ha mostrado. Tienes que vivirlo. Quinto, enséñalo a tus hijos. Sé constante, sé consistente, sé intenso. Una y otra vez, siéntate aquí, Kenan. Siéntate aquí, Caleb. Deja ese juego. Adriana, Derek, Angelis, Adanesh, Evans. Siéntate. Venga, vamos a leer. ¿Qué entendiste? ¿Qué oíste? Repítemelo. Vamos a leer de nuevo, una y otra vez, hasta que ellos dejen de estar pensando, porque ellos se sientan ahí al principio pensando en 1000 cosas y no están prestando atención. Usted tiene que ganarse la atención de su hijo, de su hija. Tiene que ganársela. Y no funciona que nosotros simplemente, ya le dije. Ahí está aquí. Porque tú sabes cuántas veces, no, ya le dije, no, ya le dije que, ya le dijiste, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo lo que le dijiste? No, está haciendo lo que dijiste. Bueno, vuelve y díselo. ¿Quién es el que tiene que tomar la dirección? ¿El hijo? Si el hijo no está obedeciendo, ¿lo tengo que dejar? Tiene que obedecer. Y obedecer no es algo que viene de naturaleza. Él tiene que aprender obediencia. Por eso es que yo digo, insisto y una y otra vez, si usted tiene un hijo, bueno, aquí todos tienen cierta edad, pero y ya algunos perdieron el tiempo, pero se empieza desde que nace. Ay, que está muy chiquito, enséñele. Porque después, bueno, yo creo que la mamá de Moisés, su papá y sus hermanos empezaron desde que lo recibieron. Empezaron a enseñarle y establecieron esa identidad en él, que aún cuando había vivido 32 años en casa de Faraón, él todavía se consideraba hebreo. Sabía que era hebreo. No fue el oro, la plata, la promesa de que sería rey después de Faraón. Ninguna de esas cosas cambió la mentalidad de Moisés, porque él había sido enseñado
y tenía una identidad, y nosotros constantemente fallamos en sembrar una identidad en nuestros hijos. De hecho, mis padres fallaron en eso conmigo. Porque yo salí de mi casa y habían cosas que en mi casa me habían enseñado que no eran correctas, pero afuera yo las hacía porque no tenía una identidad formada. Doy gracias a Dios que me rescató. Tenemos que hablarla siempre, en todas partes. Mire, dice, las repetirás a tus hijos. Mire, no dice que las hablarás a tus hijos, dice que las repetirás a tus hijos una y otra vez. Y luego dice, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Y cuando estás acostando te vas a hablar de ella. Y cuando te levantes, habla de ella. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esperen un momentito. Entonces, nosotros debemos tener la palabra, los mandamientos de Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón como algo constante, en nuestro trabajo. ¿Cuántos de ustedes, no me contesten, por favor, no me contesten, cuando estaban en su trabajo, cuando estuvieron en sus trabajos, buscaban oportunidad para hablarle a otro de Cristo? ¿Cuántos cuando estaban con los amigos, buscan el tiempo, el espacio, oran a Dios, Señor, dame un espacio? A nosotros nos pasó algo interesante ayer. Salimos de la casa un poquito tarde, llegamos a la parada, llegó un muchacho hablando como loco. Venía diciendo que habían los linces por ahí y que era raro que no lo habían parado porque parece que él está acostumbrado a que lo paren. Entonces dice que los linces andaban buscando un Hyundai blanco. Y el hombre habla, y él dice de repente, yo cuando veo a la gente así, yo, Señor, que me abra una puerta. Y dice, eso está escrito en la Biblia. Así que lo dejé hablar un rato. Y Dios fue tan maravilloso que hizo que el bus demorara en venir. Pero usted sabe que hay gente que habla y habla y habla y habla, y uno que es lío para poder. Yo, Señor, el asunto es que el hombre, y nos metimos. El hombre había estado preso, era parte de una banda de chiquillos, 11 años preso, había perdido su primera familia, tenía otra familia, conoció al Evangelio en la cárcel, pero se había apartado del Evangelio por una riña que tuvo allá. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablarle, de exhortarlo y demás durante el tiempo que tuvimos allí. Nosotros tenemos que aprender que Dios nos da oportunidades y nosotros debemos aprender a orar. Padre, ábreme una puerta. Yo quedé impresionado cuando leí un libro que se llama no me acuerdo ahora mismo, era un asunto de guerra espiritual donde el escritor dice que iba una vez en un avión y se le sentó al lado un musulmán. Dice, yo no conozco el idioma, así que no podía hablarle, y empezó a orar. Empezó a orar, y de repente quedó hablando en lenguas. Y después de un rato que él está hablando en lenguas, el hombre, el musulmán, llamó al ¿cómo se llama? Aeromozo. Y le dijo, dígale al Señor que yo quiero conocer a su Cristo, que yo quiero aceptar a su Cristo. Pero él no hablaba el idioma, simplemente tenía carga por esa persona. Y al orar Dios hizo lo que tenía que hacer, porque solamente Dios lo podía hacer. ¿Cuántos tenemos cargas por las personas? Necesitamos tener cargas.
como individuos y como familia. Yo ojalá y ese niño crezca con el mismo ímpetu que le dice a la mamá, vamos a predicar y vamos a hablar. Él debe empezar a hacerlo ahora, con sus compañeritos. Pero requiere que nosotros también tengamos valor. Porque a veces el niño dice, vamos a hacerlo y nosotros no. Entonces, ¿sabe lo que hacemos? ¿Sabe lo que hacemos cuando el niño quiere y nosotros no? Lo estamos apagando. Él crece y dice, no, sí. Pero cuando nosotros vamos, y él dice, vamos, vamos, y dale. Y estamos ahí para apoyarlo, él empieza a desarrollarse, y empieza a crecer. Y lo estamos formando para que él sea lo que Dios quiere que sea. Posiblemente se convierta en un evangelista, o un misionero y se vaya para China, o para África, para que Elena sufra. Porque la mamá no va a sufrir, pero Elena sí. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Y la pregunta a estas alturas sigue siendo, ¿es realmente Dios el fundamento de tu familia? O sea, tú puedes decir, yo puedo decir, Dios es el fundamento de mi familia. Yo estoy fundamentando mi familia realmente en Dios. Lo estoy fundamentando en la palabra, los estoy guiando y lo estoy forzando a que ellos tomen el camino correcto. Estoy dedicándole tiempo a ellos para que oren conmigo, para que lean la palabra. Tengo la palabra escrita por todos lados. Yo le doy gracias a Dios por Vanessa, porque ella en otras cosas está más creativa que yo. Y en la casa de nosotros tenemos, creo que en la sala son 8 cuadros donde hay versículos bíblicos. Uno en el baño, uno en la cocina. Yo estaba hablando con alguien esta mañana, con Elena fue, y me di cuenta que en el único lugar donde no tenemos versículos es en nuestro cuarto. Pero resulta que ahí nosotros nada más entramos a dormir. Ahí nos entramos cuando vamos a dormir y todo el tiempo en los otros cuartos. Todos están llenos de versículos bíblicos. El que llega a nuestra casa y no lee versículos bíblicos es porque anda distraído. Porque hay por todos lados. Y bueno, aquí hay gente que sabe que ha estado en nuestra casa, que es así. Entonces nosotros voy a insistir, tenemos que poner a Dios en primer lugar. No solamente es agarrar a mis hijos y vamos a leer, vamos a orar. No, yo tengo que vivirlo. ¿Cómo yo le voy a enseñar algo que yo no hago? Ah, hijo, tú tienes que predicar la palabra, pero yo no la predico. Tú tienes que hablar de Cristo, pero yo no hablo de Cristo. Tú tienes que, pero yo no lo hago. No, tengo que vivirlo también. O sea, yo no puedo establecer un fundamento en mi familia que yo no tengo. Nos toca a nosotros trabajar en nosotros mientras trabajamos también en nuestros hijos. Esto es un camino de obediencia y de obediencia a Dios. ¿Ok? Primero, dije, si usted quiere tener una familia bien fundamentada, tiene que poner a Dios como el fundamento. Segundo, Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Usted tiene que someterse. Tiene que ocupar, someterse significa ocupe su lugar. Ah, pero es que el otro no hace, a ti no te importa. Tú no eres responsable por el otro, tú eres responsable de ti mismo. Las casadas, dice la Biblia, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero no dice marido sujeta a tu esposa. Marido, amen a sus mujeres, pero no dice mujer, haz que tu marido te ame. Esposa, respeten a su marido, pero no dice marido, haz que tu mujer te respete, o dile que te respete. No. Cada uno tiene su papel. Y nos sometemos los unos a los otros cuando nosotros cumplimos nuestro papel. Los padres se someten al resto de la familia cumpliendo con las obligaciones y tratándolos con amor y consideración. El padre tiene que cumplir su obligación y tiene que tratar al resto de la familia, no solo a la mujer, a los hijos con amor y consideración. Por eso es que dice, no exasperéis, no provoquéis a ir a tus hijos. El padre es responsable. Mire, déjeme decírselo de manera clara.
Y la mujer tiene que entender esto. Usted no tiene que estarle diciendo a su marido, usted es responsable. Pero los maridos tienen que entender algo. Delante de Dios, usted es responsable. Si su hijo no sigue a Cristo, su mujer no es responsable, usted es el responsable. Si su hijo sale maleante, su mujer no es responsable, usted es el responsable. Es la presencia del hombre lo que le da estabilidad a la vida de los hijos. Padres responsables tienen hijos responsables. Y ser responsable no es simplemente dar la plata de la comida, trabajar 24 horas para que no le falte nada y para que el niño tenga el Nintendo y la computadora y el celular. No. El padre responsable es el que le dedica tiempo a su hijo, aunque nunca le compre un celular. El que pasa tiempo con su esposa, hablando con ella, hablando de los problemas o diciéndole simplemente, qué hermosa estás, mi vida. Que le dedica tiempo a su familia, que bueno, no tengo ningún centavo, no podemos irnos al biomuseo que cuesta $12, pero podemos irnos al Parque Omar, que le gusta a mi esposa, a caminar. No podemos ir a ninguna parte, pero podemos sentarnos a la puerta de la casa a conversar, a mirar las estrellas en la noche. Para ser papá hay que ser creativo. Y donde no hay padre, bueno, la mamá tiene que hacer algunas cosas extras. Donde no hay madre, el papá tiene que hacer algunas cosas extras. Las madres se someten al resto de la familia cumpliendo con sus obligaciones de madre y esposa, respetando al marido y cuidando de los hijos. El hombre provee estabilidad, provee fortaleza, provee carácter. Pero la mujer provee sensibilidad a la familia, a los hijos. Ahora eso es un problema porque las mujeres en nuestro tiempo, muchas no son nada sensibles. Han dejado su papel, pero la mujer debe proveer sensibilidad. El hombre, cuando la mujer hace su papel y el hombre hace su papel, la mujer y el hombre saben decir, no. Porque no es bueno. No quiero herirte, ahí es la parte de la mujer, no quiero que te sientas mal, pero donde la parte del hombre es, pero no lo voy a hacer. El hombre que trata con sus hijos, que pasa tiempo con sus hijos, sobre todo con sus hijas, esas hijas no se las lleva cualquiera, no va a ser fácil. Porque ella va a saber que no es cualquiera. Su papá le va a dar la estabilidad y va a ser suficientemente sensible para decir las cosas de manera no tan ofensiva, porque a todo el mundo le duele que le digan que no o sí. Nos duele, pero el no es no. Y cuando hay que decir no, hay que decir no. Y nuestros hijos tienen que aprender a decir no. Tienen que hacerle caso a Demetrio Corsi. Sé que no saben, muchos no saben quién es Demetrio Corsi, ¿verdad? No saben. Ese es el problema de la escuela ahora mismo. Demetrio Corsi es el que escribió una poesía que dice, paisano mío panameño, tú siempre respondes sí. Aprende a decir que no a lo que dices sí. Búsquenla por ahí en internet para que se la aprendan. Tienen que hacerle caso. Aprenden a decir no cuando tienen que decir no y sí cuando hay que decir que sí. Debe imperar el amor y el respeto. El hombre debe amar a la mujer tratándola con delicadeza, con la delicadeza que la naturaleza de la mujer requiere. Nosotros debemos aprender a tratar a las mujeres. Y usted sabe, a veces cuesta mucho. Mire, Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solamente debe amarla con la dedicación, sino que debe entregarse, debe pelear, proteger a la mujer. Primera de Pedro 3:7 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ese es Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Primera de Pedro 3:7 dice, y vosotros maridos, igualmente convivid. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. El padre debe cuidar de no hacer enojar a los hijos, y hacemos enojar a nuestros hijos cuando somos ambiguos, cuando no tomamos decisiones correctas, cuando un día decimos sí, mañana decimos no, cuando no hay reglas claras en la casa. Usted debe establecer reglas claras en la casa. Eso no quiere decir que yo de repente pongo un poco de reglas y de repente hay algo que no tomé en cuenta. Entonces cuando ocurre, usted tiene que tomar una decisión y tiene que establecer la regla correspondiente. Puede ser que puso una regla que no era correcta, entonces tiene que conversar con la familia. Me di cuenta que esto no funciona, vamos a cambiarlo. Pero tiene que ser claro y tiene que ser justo. No puede decir que sí hoy y mañana no. No puede decirle que sí a un hijo y al otro le dice que no por la misma cosa. No provoque a ira a sus hijos. La mujer debe estar sujeta a su marido, respetándolo y guardándose pura para él. Que las casadas estén sujetas a su marido, a sus propios maridos como al Señor. Y la mujer respete al marido. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, al observar su vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Uno de los problemas que tenemos hoy es que queremos hacerlo todo a la fuerza. Sobre todo las mujeres quieren forzar a los hombres a ser buenos. No puedes. No lo puedes, no lo vas a lograr. Simplemente compórtate como tú debes comportarte. Haz lo que a ti te corresponde. Y Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer con él. Deja que Dios trabaje. No te estés echando cargas que tú no puedes llevar. Nadie puede convertir a nadie, nadie puede cambiar a nadie. Lo que nosotros podemos hacer es hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos tener familias bien fundamentadas, primero tenemos que poner a Dios como el fundamento. Segundo, tenemos que aprender a someternos los unos a otros. Y tercero, tenemos que cerrar la puerta al enemigo. ¿Cómo cerramos la puerta al enemigo? Deuteronomio 6, del 10 al 12, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero es, cuando prosperes, que tengas un buen trabajo, o que tengas el trabajo que te suple lo que tú quieres, que te vaya bien de cualquier manera. No te olvides que la razón por la que tienes ese trabajo es porque Dios te lo dio. No te olvides que Dios es el que suple, Dios es el que da y el que quita. Dale el lugar que le corresponde al Señor. En estos días estaba escuchando algo que me admiró un poco, porque ahora con el asunto de la anulación de Roe versus Wade en Estados Unidos y el asunto del aborto, le preguntaron a Trump si él se sentía como muy bien porque lo que él había hecho propició eso. Dice que la respuesta de Trump fue, esto lo hizo Dios. Esto fue idea de Dios, esto lo hizo Dios. Y nosotros debemos aprender a decir, esto no es por mí, yo no tengo nada que ver, yo no soy tan rareza, Dios es el que está obrando en mí, Dios es el que está obrando a través, esto lo está haciendo Dios, no yo.
Tenemos que acordarnos que lo que está pasando en nuestra vida, todo lo está orquestando Dios. Ahí es donde tenemos que acordarnos realmente de Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que de acuerdo a su propósito son llamados. Es Dios de acuerdo a su propósito el que está haciendo que pase lo que está pasando, bueno o malo. Entonces, tenemos que entender que Dios tiene que estar en el lugar que corresponde. Si usted no le da el lugar que Dios le corresponde, el diablo va a tomar el lugar que no le corresponde. Versículos 13 al 15. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Mire, ustedes, porque yo no, muchos de ustedes, no todos, vienen de un trasfondo idolátrico, porque nacieron en familias que veneraban, para utilizar la palabra que ellos usen, veneraban ídolos. De hecho, ustedes ni siquiera sabían, pero estaban venerando a muertos. Porque si usted está venerando a María, María está viva o muerta. Si está venerando a Pedro, está vivo o muerto. Si está venerando a Judas, está vivo o muerto. Don Bosco, ¿están vivo o muerto? Están venerando a muertos. Y la Biblia dice que nosotros no debemos invocar muertos. Y eso es lo que están haciendo, invocando a muertos. No se vuelvan atrás. Olvídese de lo que se practicaba allá. Usted sabe que en la iglesia evangélica se practican un poco de cosas que yo llamo brujería cristiana, precisamente porque algunas personas que eran de ese trasfondo de brujería y demás, entraron a la iglesia sin entendimiento, sin un buen pastor, sin alguien que los guiara, y quedaron creyendo que algunas cosas que practicaban allá se podían practicar acá, y las introdujeron de otra manera, y toda la gente lo siguió. Empezamos a hacer y que no, vamos a hacer sacrificio de sal, y empiezan a tirar sal. ¿Eso de dónde sale? La Biblia dice, Dios dijo que en sus sacrificios, ¿esos sacrificios existen hoy? No, no existen. Vamos a dar 7 vueltas. ¿De dónde sacan las 7 vueltas? ¿De dónde las sacan? ¿Alguien que me diga? Bueno, no fueron 7, fueron 13. Eso no es de Dios. O sea, si lo vas a hacer, hazlo como dice la Biblia. Camina un día, das la vuelta, el otro día das la vuelta, y así hasta el 6º día. Y el 7º día da 13 vueltas. Entonces lo hiciste como dice la Biblia. Pero si no lo estás haciendo, entonces ¿de dónde viene? ¿Es de Dios? No, alguien lo trajo y todo el mundo lo siguió. Y así un montón de cosas. Tenemos que empezar a dejar todo ese poco de cosas que a Dios no le agradan. Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Cuando Cristo vino, se acabaron los sacrificios para que pongamos la mirada en Cristo simplemente. Y la Biblia nos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es en Jesús. No tenemos que estar haciendo ningún tipo de monería. Lo que tenemos que hacer es orar, 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 orar a Dios en el nombre de Jesús. Ya, no necesitamos más. Entonces tenemos que nosotros sacar, tenemos que cerrarle la puerta al enemigo. Él anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién devora? A los que se dejan llevar por todo tipo de cosas. A los que no están conscientes de lo que la palabra enseña y simplemente porque un pastor lo dijo, un apóstol lo dijo, simplemente lo siguen. No, no importa. Ayer estábamos en una reunión donde se hizo una pregunta. Entonces uno contestó, bueno, pero en mi denominación es así. Y yo me pregunto, yo no iba a discutir ahí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me importa? O sea, yo soy cuadrangular, nací en la iglesia cuadrangular, desde niño vengo a la iglesia cuadrangular. Pero ¿saben qué? A mí no me importa si la iglesia cuadrangular dice algo que la Biblia no dice o que va en contra de ella, yo no lo voy a seguir. Y si tengo que salirme, me voy a salir. Pero si la iglesia cuadrangular enseña algo que la Biblia no enseña, yo no se los voy a enseñar a ustedes. Y yo le voy a decir a ustedes que eso está mal. Porque yo no sigo a la iglesia cuadrangular. Yo no sigo a la hermana Teña. Yo nunca seguí al hermano Pablo.
siempre he seguido a Cristo. La pregunta es: ¿a quién sigue usted? Esta mañana hablábamos con un par de hermanas y le decía: un día de estos Dios nos puede sacar de aquí, me puedo morir. Y cuando yo me vaya, sea lo que sea que pase, usted tiene que seguir a Cristo. Usted no se puede apartar. Si me sigue a mí, tiene un problema. Ustedes tienen que tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Versículo 16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Saben lo que pasó en Masá? ¿Saben lo que pasó en Masá? El pueblo de Israel llegó, acababa de salir de Egipto y no había agua. Y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios porque no había agua. Ahora dice: no me tientes, dice Dios, como me tentaste en Masá. Ahora usted tiene que ubicarse en el lugar. Y es posible que un día en su casa usted no tenga pan. No sabe de dónde va a venir la comida. Se fue el agua y tienen 2 semanas que no hay agua. Y Dios dice: no me tientes. Cuando eso pase, si llega a pasar, usted tiene que acordarse de quién es su Dios. Usted tiene que irse de rodillas y dice la Biblia: por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué los va a guardar? De que nos estemos quejando, de que estemos murmurando. Si nosotros buscamos a Dios, la confianza nuestra va a estar puesta en Dios y vamos a estar tranquilos. Pero tenemos que saber quién es nuestro Dios. Tiene que cerrarle la puerta al enemigo. Cuando viene un pensamiento así, usted váyase de rodillas y ore hasta que ese pensamiento se vaya. Clame a Dios para que le limpie la mente y el corazón de todo lo que no le pertenece. Ciérrele la puerta al enemigo. ¿Alguien sabe lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8? Dice que el diablo anda como león rugiente. Anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar de nuevo? A aquellos que no están firmes. Déjeme explicarle algo. Ustedes saben, los depredadores, normalmente cuando van a cazar, ellos no están buscando al antílope más fuerte. Ellos están buscando al antílope más débil. Ya ese es el que se comen. ¿Cuál es usted? Si es el débil, entonces empiece a fortalecerse, empiece a buscar de Dios, empiece a orar, empiece a leer la palabra y a pedirle a Dios que se revele a su vida y ciérrele la puerta al diablo. Dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero usted no podrá resistir si no está firme. Dice Filipenses 4:7 que después que nosotros hayamos orado, así como dije hace un rato, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Versículos 17 y 18. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Nosotros tenemos que aplicar la justicia de Dios de acuerdo a sus mandamientos. Tenemos que aprender a conocer cuáles son los mandamientos de Dios. En realidad Dios tiene solamente 3 mandamientos. Y los 3 mandamientos se resumen en una sola palabra. El problema con esa palabra es que nuestro idioma es demasiado ambigua. Pero los 3 mandamientos se resumen en la palabra amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu hermano
como Cristo amó a la iglesia. Esos son los 3 mandamientos. Ahora, cómo se aplican es lo que hace la diferencia. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Porque el amor de Dios no es el amor sentimental. Si no me agrada, no lo hago. Y si me agrada, lo hago. No. El amor de Dios es lo hago aunque no me agrade. Lo hago aunque no me guste. ¿Sabe qué? Después que yo lo haga, me va a agradar. Porque Dios se va a agradar de mí y va a poner su agrado en mí. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas porque son correctas, porque Dios las manda, porque amamos a Dios, porque queremos agradar a Dios. ¿Sabe? Hay hijos, un buen hijo no hace las cosas simplemente. El buen hijo dice, oye, a mi mamá le gustaría, yo voy a hacer. ¿Sabe? El buen hijo, ¿sabe lo que el buen hijo quiere? El buen hijo quiere ver una sonrisa en el rostro de su madre, sobre todo en el rostro de su madre. Entonces cuando, es como Ivana. ¿Saben por qué digo Ivana, verdad? ¿No saben? Ivana siempre viene contando sus 5. ¿Para quién ella los cuenta? ¿Quién es la que más sonríe cuando ella dice, tengo 28 5? La mamá. ¿Ustedes no creen que ella es lo que está buscando cada vez que está buscando la sonrisa y el agrado de su madre? Nosotros tenemos que buscar el agrado y la sonrisa de Dios. Y eso lo conseguimos cada vez que obedecemos su palabra. Sobre todo cuando lo obedecemos en situaciones adversas, cuando la cosa se pone difícil. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser valientes y a ir a la escuela y decir eso no está correcto, porque la Biblia dice que eso no es así, porque mi papá dice que no es así, porque mi mamá dice que no es así. Y cuando nos pongan una mala nota, ¿por qué le puso mala? Él tiene razón. Búsqueme usted y muéstreme que eso que usted dice es cierto. ¿Dónde lo dice? Porque la Biblia dice esto. Vaya, defienda a su hijo. Porque si su hijo está honrándolo a usted, obedeciendo lo que usted le enseñó, entonces usted debe honrarlo a él defendiéndolo también. La familia no fue instituida por el hombre, sino por Dios. Por lo tanto, es Él quien tiene la última palabra acerca de lo que es y cómo debe funcionar una familia. Si deseamos que nuestra familia funcione como debe funcionar, como Dios desea que funcione, debemos tener a Dios como fundamento de nuestra familia. Si no dedicamos tiempo a orar con nuestra familia, estudiar la Biblia con nuestra familia y a obedecer los mandamientos de Dios, inclusive a servir con nuestra familia, ¿cómo esperamos que Él bendiga a nuestras familias? ¿Cómo esperamos que nuestros hijos sean lo que Dios quiere que sean? Tenemos que hacer lo correcto para que las cosas salgan bien. Trabajemos para que, habiendo puesto a Dios como fundamento, nos sometamos nosotros, cada uno, haciendo lo que nos corresponde y luego ayudemos a los demás a hacer lo que les corresponde a ellos. Los padres deben comprender que los hijos necesitan de su dirección. Procure establecer reglas claras, como con sus respectivas sanciones, y sea consecuente. No diga una cosa hoy y otra mañana. No castigue a uno por una cosa y a otro no le hace nada en el mismo caso. Edifique una familia fuerte, física, moral y espiritualmente. Yo creo que algunos de nosotros debemos arrepentirnos de la forma en que hemos estado viviendo y pedir ayuda al Señor para comenzar a vivir como Él quiere que lo hagamos. Como les cité hace un rato, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Procure que no sea a su familia, procure que no sea a sus hijos a quien devora el diablo. Sea sobrio, vele poniendo a Dios como fundamento de su familia, vele sometiéndose los unos a los otros. Cierre la puerta al elemento ese. Aunque él no es un león, anda como el león. Y los leones, al igual que todos los depredadores,
andan buscando a los más débiles, en este caso, en la fe, para devorarlo. No deje que el enemigo lo devore. No deje que el enemigo devore a su familia. Tome decisión hoy mismo y establezca el fundamento correcto. Empiece a trabajar. Primero usted busque a Dios. Siéntese en la sala de su casa con su Biblia. Luego llame a sus hijos. Vengan, vamos a leer. Pase tiempo orando para que ellos vengan también y entiendan. Para que ellos empiecen a amar la palabra como usted ahora la ama. No lo haga hoy y mañana no lo haga. No deje que otras cosas lo distraigan porque usted va a empezar hoy. Voy a empezar hoy a las 5. Usted nunca hace nada a las 5. A las 5 es la hora de ver televisión. Pero el día que usted empieza a leer la Biblia, ese día alguien quiere que usted vaya a hacer un mandado allá. Ese día aparece alguna cosa, entre comillas, importante. No se deje. Establezca el parámetro, el día, la hora y no deje que el diablo le arrebate ese tiempo. Ah, no, lo que pasa es que me salió, no te salió nada, usted está haciendo eso. El día que usted se enferma, y Dios lo quiera, pero cuando tiene que estar en el hospital y le sale algo urgente, ¿qué hace? Se queda en el hospital porque no puede ir para ningún lado. Bueno, el día que usted establece, la hora que usted establece, es su hora con Dios. Y lo que sea que salga es después. No lo ponga antes, porque si le pone antes le va a estorbar. Le va a comer el tiempo también. Póngalo después. Para que si en todo caso usted se demora leyendo la Biblia, sea eso lo estorbado. Sea astuto, sea vivo. Porque el enemigo no anda jugando. Dele el lugar a Dios. Establezca su tiempo de oración y honre ese tiempo de oración. Y no deje que el diablo le saque ventaja. Es más, empiece a recuperar la ventaja que ya perdió. Porque ya el diablo le lleva ventaja. Empiece a recuperar terreno. Yo le digo algo. Si usted empieza hoy a buscar de Dios seriamente, empieza a estudiar la palabra, empieza a pasar tiempo en oración y le mete pasión a eso, usted va a empezar a ver cambios en su casa, va a empezar a ver cambios en su familia, va a empezar a ver cambios en sus hijos, va a haber cambio en usted mismo. Pero si usted no lo hace, también va a haber cambios, pero no le van a gustar. Tome la decisión hoy. Dios está esperando y el diablo no está jugando. Establezcamos el fundamento correcto en nuestras vidas y en nuestras familias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por hablarnos, por ser paciente. Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús